Hola, ¿cómo estáis? En el programa de hoy queremos abordar algunos temas sobre educación que han salido y se han puesto encima de la mesa al calor de las nuevas movilizaciones y huelgas significativas de finales del 2024. Si creyéramos que la educación debería estar pensada para la colectividad y que las personas nos moviéramos al servicio del bien común, tendríamos que poder imaginar un mundo nuevo. Sin duda, ninguna esfera social supone una esfera separada del resto y la educación no iba a suponer una excepción. La escuela pública, en un Estado capitalista, juega un papel en la reproducción social y en las necesidades que ese sistema de mercado reclama. Nos parece, sin embargo, que el debate se ha reabierto en los centros educativos gracias a la organización del profesorado, que podría estar inaugurando un nuevo ciclo promovido por una nueva generación heredada de las mareas verdes. Hemos querido abordar esto hablando de la creciente segregación y sus implicaciones en la construcción de una escuela de primera y una escuela de segunda. Según los datos que facilita el Ministerio de Educación, en 2024, Madrid y País Vasco son las comunidades autónomas que encabezan el número de centros de enseñanza de titularidad no pública. También es bastante desolador ver que el gasto por alumno en España está por debajo del gasto medio de los países de la Unión Europea y que en cuanto al abandono educativo temprano, España es el segundo país con la tasa más alta, estando solo por delante Rumanía. Desde luego, otro factor es la preocupante derechización del alumnado, que se enmarca en un auge reaccionario global. Y por último, hemos querido preguntar sobre qué modelos estratégicos aunan las posibles salidas a todo esto. Apostar por una educación universal y gratuita no significa categóricamente construir una equidad educativa. Llegamos con diferentes capitales culturales, económicos, sociales, que influyen en el acceso a esta educación, lo que hace que sean instituciones meritocráticas y clasistas. Ahora bien, la educación pública es un espacio irrenunciable, en cuanto que es un lugar de enseñanza y reunión de las mayorías sociales. Por lo tanto, abandonarla en pos de escuelas libres con pedagogías alternativas puede ser reproducir el ideario neoliberal. Hemos querido preguntar sobre el papel emancipador de la escuela y otros temas, recogiendo la visión de docentes y militantes. Empezamos. Hoy tenemos un debate que espero que sea estupendo sobre la educación, con un plantel de colaboradores importantísimo, interesantísimo. Nuestra idea es poner a discusión la educación, que como sabemos ha sido un sector clave en la socialización capitalista. Ya sabemos que su historia es mucho más antigua, pero la idea sería centrarnos en los cambios recientes en la educación y en la institución escolar. Realmente, en el siglo pasado y ya gran parte del XIX, la exigencia de una educación universal, pública y gratuita era una exigencia común. No hay ningún panfleto ni manifiesto histórico de los políticos revolucionarios a partir de 1848 en Europa que no introduzca ese elemento, ¿no? Una educación universal, pública y gratuita para todos los niños y posteriormente incluidas las niñas desde la edad temprana. Y esa exigencia podríamos decir que tenía como un doble carácter. Por un lado,
la exigencia por parte de los patronos de tener un proletariado formado, que al menos supiera leer y escribir y hacer las primeras cuentas, y por parte de los propios trabajadores la idea de que la alfabetización era un aspecto importante porque les iba a permitir acceder a puestos mejor remunerados y más cualificados. Debo decir que no era solamente una cuestión de instrucción, sino también de que la escuela transmitiera valores capitalistas, la austeridad, la disciplina, el buen comportamiento, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que la escuela ha sido un aparato fundamental en toda la socialización capitalista. Sabemos que Foucault hizo maravillas a la hora de estudiar ese mecanismo disciplinario que nos convertía en hipotéticos posibles trabajadores bien formados, bien disciplinados, dispuestos a obedecer órdenes, etcétera, ¿no? Es decir, lo que podríamos llamar una formación en masa. Es verdad que la educación nunca olvidó su tarea de formar élites para las cuales en ocasiones estableció criterios diferenciados, ¿no? Escuelas para las masas, por ejemplo en España hasta muy recientemente había esta división entre dos tipos de currículum escolar, ¿no? La EGB, seguida de la formación profesional para los trabajadores y trabajadoras, el bachillerato para clases medias ilustradas que accedían luego a la universidad y ocupaban puestos profesionales. Sin embargo, los cambios en la sociedad capitalista contemporánea, y no digamos ya en el sistema capitalista actual, han hecho de la escuela un espacio enormemente convulsionado y en conflicto. La educación universal, por un lado, es un hecho, pero por otra, la degradación de la escuela y su conversión en un lugar donde tener guardados a los críos y a los adolescentes, pues también se ha convertido en algo hasta el punto de que pocas personas tienen un recuerdo grato de su paso por la escuela, ¿no? Más bien, si hablamos con personas ya de 20, etcétera, etcétera, el recuerdo de la escuela es un recuerdo agridulce, no es un espacio en el cual hayan disfrutado una infancia feliz. En suma, la educación pensamos que es un enorme campo de conflictos, de expectativas y de decepciones, un campo de luchas de las cuales nos van a hablar los compañeros y compañeras de la mesa, que voy a pasar a presentaros rápidamente. A mi derecha tenemos a Daniel Montañez, profesor actualmente a la Universidad Complutense, sí, hasta hace muy poco profesor de instituto. Actualmente forma parte de la plataforma por la educación pública que se está creando en las universidades y hasta hace muy poco eras un miembro de la organización esta incipiente Menos Lectivas, ¿no? Como otros compañeros y compañeras de esta mesa. Bienvenido al programa. Gracias. Nuestra siguiente invitada es Milena Radovich, profe de educación secundaria en biología y militante de Ecologistas en Acción, aparte de también participante en las diversas plataformas en el campo educativo. Bienvenida. Gracias. Y a mi izquierda, Víctor Muñoz, profesor de secundaria en un instituto público y participante de Menos Lectivas. Bienvenido. Un placer. Y por último, Fernanda Rodríguez, también profesora de enseñanza media y miembro de la Fundación de los Comunes, que es conocida por nuestros espectadores porque más de una vez hemos tenido alguna invitada o invitado. Muchas gracias, Fernanda, por venir. Entonces, la primera pregunta que os queríamos plantear un poco a partir de esa primera introducción tan general era ¿dónde os situaríais en ese mapa, ¿no? Como, en tanto que docentes, sois todos y todas docentes de enseñanza media, ¿qué os motiva fundamentalmente para dedicaros a esa tarea? ¿Cómo os veis como personas cuya labor es formar a otros? ¿Pensáis que vuestra labor va más allá de la docencia o no? ¿O sois de estos profesores que dice yo imparto mis clases y me voy a mi casa? Queríamos un poco que nos contarais qué es la escuela para vosotros y vosotras, aparte, obviamente, de un medio de vida, ¿no? Un puesto de trabajo. Pues empiezo por ti, Dani. Vale, gracias, Monse. Pues nada, muy interesante pregunta. Cuando has definido la cuestión de la escuela como un recuerdo agridulce para la gran mayoría de las personas, yo me he sentido muy identificado porque yo la verdad que fui un estudiante bastante rebelde. Estudié en la pública, en un instituto muy conocido que se llama Ramiro de Maeztu, aquí de Madrid, donde estudió el presidente, ¿no? El Pedro Sánchez, Leticia también, la reina, estudió allí.
Y bueno, pues un instituto público con mucha historia y el recuerdo agridulce porque el carácter que has mencionado, disciplinador, al ser un estudiante rebelde, pues se ve claramente, ¿no? Se ve claramente, siempre se define desde el liberalismo la escuela como aquel instrumento del ascensor social, ¿no? Y yo creo que yo siempre lo viví más como un peaje social. Es decir, que si yo hacía lo que me decían, que no me apetecía en absoluto, además que no me convencían los argumentos por los cuales me tenía que comportar bien según ellos, etcétera, pues iba a poder acceder a un trabajo, a tener una vida, etcétera, ¿no? Eso siempre lo tuve claro, la verdad, de manera intuitiva, desde bastante chiquitito, porque era bastante rebelde en la escuela. Ahora, también está la parte dulce, que es la parte de conocer otras personas como yo, también rebeldes, organizarnos para, yo qué sé, para molestar a un profe, cosas de estas también fantásticas. Luego continué a la universidad, al final pagué el peaje social, ¿no? Del grupete de rebeldes fui de los poquitos que continuó los estudios, empecé a la universidad y me tocó la lucha contra Bolonia. Soy justo de esa generación, de las últimas generaciones del plan antiguo. Entonces, pues bueno, mucha actividad y además también reflexionando en torno hacia dónde va la escuela. Se veía muy claramente en ese movimiento el proceso privatizador del que hoy hablaremos bastante, me imagino, que está sufriendo la escuela. Y entonces, pues bueno, seguíamos viendo ese carácter disciplinador, ese carácter de reproducción social, etcétera, de la escuela, pero también esa parte de espacio de disputa, de espacio de mi primera experiencia militante, conocer organizaciones, debates políticos, de repente siempre había algún profe majo, alguna profe maja, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues un espacio de disputa de clase bastante interesante. Y bueno, la escuela ha sido mi vida. Después de eso yo nunca pensé en ser profesor, la verdad. Pero como hice carrera de humanidades, pues, es decir, las salidas laborales van un poquito por ahí. Entonces hice carrera académica, milité bastante además en educación popular, que desde ahí también se hacen siempre muchas críticas a la escuela, el carácter disciplinador, etcétera. Y pues nada, acabé de profesor de instituto, he estado 4 años y ahora acabo de pasar a la universidad. Y esa es un poco desde donde estoy hablando y mi experiencia. Pues muchas gracias, Dani. Claro, ese no será, supongo, tu currículum, Milena, porque tú no eres de humanidades. No. Entonces, como científica tenías otras posibilidades, pero ¿compartes también un poco esa posición o no? Sí, la verdad que, bueno, todo lo que has dicho me suena, ¿no? Yo creo que, en general, los profes solemos haber sido malos alumnos, cosa que también es algo que igual hay que revisitar y, bueno, sí que me identifico con esta parte agridulce, ¿no? de vivencia como de la escuela, como algo que yo recuerdo mucho aburrimiento, cantidades ingentes de aburrimiento y luego también recuerdo pues, aprendizajes que me han hecho ser hoy quien soy y que me han hecho participar de lo político y bueno, y también ser profe. Yo tengo como, claro, lo que a uno le gustaría, ¿no? O sea, cómo me sitúo en este mapa de manera ideal, ¿no? y luego de manera más real. Yo de manera un poco más ideal, pues yo creo que para mí la educación o lo educativo pues es un acto político, ¿no? Algo que tiene una capacidad emancipadora, de crítica, ¿no? También de generar como comunidad. Y esa parte yo creo que es como algo que me vincula totalmente con la educación, ¿no? Más en la línea de la educación popular que tú has dicho, de Freire, de Bell Hooks. Pero la verdad que como científica a mí también lo que me encanta de la educación es hablar con mis alumnos y alumnas de cómo se comunican las orcas, de los micelios de los hongos, o sea, como toda esa parte más friki, si queréis, o de puro disfrute del conocimiento de mi caso, ¿no? Sobre todo de la naturaleza, de descubrir y de conectar ahí con la naturaleza, pues para mí es como una parte muy importante de la escuela también, ¿no? Como un lugar de la sociedad que está reservado para simplemente disfrutar de conocer el mundo y eso para mí es muy clave. Eso es lo ideal. Ahora, la realidad, yo a día de hoy como profe, pues en general el primer trimestre me dedico a sobrevivir, no sé vosotros y vosotras, pero la verdad es que con los ratios que tenemos, las horas, el enfoque metodológico y las violencias que atraviesan a la chavalada, pues yo en general los primeros meses me dedico a que haya un mínimo clima habitable, reconozco que con cierto autoritarismo también, porque creo que tenemos pocas
herramientas más allá de esto. Y cuando ya por fin consigues un vínculo con el alumnado percibe que no vas a por ellos, sino que realmente estás ahí como un poco para disfrutar de tu asignatura y para poder compartir con ellos momentos, pues mi realidad como interina de lo público es que me cambian de centro. Entonces, bueno, pues ojalá un día haya un poco más de cercanía, ¿no? entre lo que los profes tenemos ganas y queremos hacer y luego la realidad precaria en la que nos encontramos. Y tú, Víctor, como profe de filosofía, disfrutarás del conocimiento. Evidentemente, como han comentado los compañeros, hablar de la escuela es hablar quizás de lo más amargo y al mismo tiempo de lo más dulce, porque es verdad que uno tiene auténticas situaciones en las que sales destrozado de las aulas, porque evidentemente ves claro, alumnos con muchísimos problemas familiares, en estados muy vulnerables, con muchos problemas, etc. Pero luego al mismo tiempo también te llevas muchísimas alegrías cuando ves que gente y compañeros, alumnos, etc., que hacen ese intento de poder y tienen ese amor, digamos, de aprender, de intentar superar a sí mismos, de intentar construir lazos con los demás de una forma además a veces muy comunitaria y muy bonita, porque una de las cosas que es fantástico de las escuelas, sobre todo las públicas, es que hay muchísima diversidad, puedes hablar de muchísimas cosas con los alumnos, con los compañeros, además cada profesor luego tiene sus experiencias, intercambias mucho, yo aprendo muchísimo de los alumnos y eso es una de las experiencias seguramente más bonitas y más encantadoras que uno puede tener. Y también, como decía la compañera, también es de las más frustrantes, porque muchas veces uno quiere dar más de lo que podría, y no por una cuestión de falta de ganas o falta de voluntad o falta de cariño a la asignatura o falta de cariño a los alumnos, sino porque no hay recursos, porque te cambian de centro, porque trabajamos muchísimas horas, porque tenemos que hacer mucha burocracia, porque tenemos que hacer tantas y tantas labores y tantas cosas en tan poco tiempo y de una manera tan atropellada, que a veces es muy fácil salir de la escuela y decir, hoy no he hecho nada, tienes como un poco síndrome del impostor, sales diciendo, no valió de nada, y luego, sin embargo, que un alumno recuerde algo que has dicho, una frase, algo que le veas leyendo un libro que le has recomendado, algo así, a veces es que te da la vida. Es algo también, por otra parte, muy bonito y que, como decían, se vive muy bien. Yo realmente, mi experiencia también es de hace relativamente pocos años. Yo entré a trabajar de docente en el 2021 y en estos años pues he podido aprender muchísimo, porque es verdad que yo tampoco tenía en un primer momento esa vocación. Es verdad que, claro, yo como profesor de filosofía, o sea, como filósofo, como licenciado en filosofía, que yo también soy del plan antiguo, yo de hecho era el grupo Escoba, yo también estuve en las peleas de Bolonia, etcétera, siendo estudiante. Sí que es cierto que, claro, evidentemente el derrotero natural es la escuela, y además sí que es cierto que yo tenía mucho empeño en la escuela pública, porque me parece que, como además militante de izquierdas y y de familia trabajadora, etcétera, yo considero que es la escuela que puede dar auténticamente una educación de forma universal y plural, y sobre todo alejado de los intereses privados de las empresas. Entonces, al final terminé encontrando esa vocación, que es una vocación que también se ha ido construyendo con la experiencia, y debo decir que aún con todo estoy contento en donde estoy, y como han dicho los compañeros, es un espacio pues de disputa, donde no solamente tienes toda la, vamos a decirlo así, toda la pelea del aprendizaje propio de los alumnos, etcétera, el esfuerzo que requiere el trabajo, sino luego también el esfuerzo que requieren los centros, luchar por tus derechos, luchar por una buena educación, una educación de calidad, universal, gratuita, para todo el mundo, inclusiva, donde no haya opresiones de ningún tipo, etc. Y eso también pues, es un espacio que supongo que a lo largo del debate hablaremos de las disputas que hay dentro de la propia escuela. Claro, y tú, Fernanda, porque claro, tú fuiste alumna también de la Complutense. Sí. ¿Y cómo te sientes ahora en el instituto como docente de filosofía también? A ver, el tema aquí es que como
todo el que trabaja en la escuela pública sabe que tiene segregación interna, ¿no? Porque si solo fuera que hay segregación en el hecho de que hay red concertada y red pública, pues estaríamos ante un problema incluso menos grave del que nos encontramos. Y es que no es lo mismo un grupo de chicos de clase trabajadora que viven eso como una auténtica cárcel y que se quieren ir corriendo a la FP básica que estar con un primero o segundo A de la ESO, que algo te van a atender, te van a participar y van incluso a plantear cuestiones y preguntas. A mí me pasa todos los días, me siento un primero A de la ESO y vamos a hablar de la revolución de Haití y me lo siguen, la revolución de los esclavos y las protestas de las mujeres en la Revolución Francesa, me siguen el rollo. Es maravilloso, es muy bonito. Y además te diviertes y sabes sacar esa cosa infantil del juego y tal. Bueno, es atención educativa, no tengo presión yo por ni poner exámenes ni nada, pero ahí es agradable. Ves que funciona, ves que tiene efecto. Cuando en cambio caes en el lado de la gente con menos renta, es una pelea que se aprende algo. Y aquí el problema es que a la gente que más le hace falta acceder al conocimiento y al saber es a esa gente. ¿Por qué? Porque más allá de la cuestión de la reproducción de clase, de que vayan a ir a formación profesional y tal, si ellos no tienen conocimiento, no tienen manejo con el lenguaje, con el discurso, con discursos complejos, tampoco van a tener capacidades políticas para defender sus derechos. Y esto sociológicamente se sabe que es así. Yo recuerdo, ya sé que es una pedantería, pero bueno, hojeé un libro de Bourdieu hace poco, Razones prácticas se llamaba, ¿no? Y en alguno de estos artículos o conferencias que venía ahí recopiladas, explicaba que la gente con menos renta y tal, que sacaba peores resultados académicos, esa falta de manejo, de falta de capital cultural y capital simbólico hacía que delegaran, que generaba desafección política. Esa era la conclusión de Bourdieu. Y entonces estás en un sistema de reproducción de clase, donde hay mucha demanda de clase media, pues yo quiero elegir centro, pues aquí el bilingüismo para mí y tal, pero no existen demandas a la escuela de clase trabajadora. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, vocación, pues claro, se tiene, porque a quién no le gusta enseñar y que los chavales descubran cosas y conozcan las críticas históricas que se han hecho al capitalismo, a la desigualdad de género, a la cuestión racial y tal. Es una maravilla, joder, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero tiene este lado muy, muy triste que hay que pelearlo políticamente. Porque es que si no, no vamos a tener más que una sociedad de clases sin contestación. Claro, porque el tema de la segregación, o sea, la segregación tiene muchas aristas, porque es, podríamos decir, el espacio más, o la forma más clásica, ¿no? Concertada, pública, privada, en sentido estricto, que es una segregación económica, básicamente, también ideológica y de clase, pero bueno. Y luego está otros tipos de segregación, y ahí, no sé, quería un poco también plantearos ese tema, ¿no? Esos otros tipos de segregación, o bien porque son escuelas que aunque sean públicas, están en barrios fundamentalmente de clase media, que tienen un cierto aire, ¿no? Tú hablabas antes del Ramiro, no tendrá nada que ver el Instituto del Ramiro con un instituto en Palomeras, por ejemplo, ¿no? Supongo que otros tipos, por ejemplo, racismo, con comunidades migrantes o con comunidades... En nuestro barrio hay una comunidad dominicana bastante fuerte, sí, que supongo que también tiene elementos. O sea, no sé, querría, si pudieras tú, Dani, como desarrollar un poco más este tema de esos matices de la segregación. Vale, sí, a mí la segregación es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, desde que empezamos el proceso de organización en menores lectivas, junto a varias compañeras, lo introdujimos incluso en la tabla reivindicativa, que es algo que hasta donde yo sé ningún movimiento educativo había llevado una tabla reivindicativa laboral, sindical. Es decir, la segregación por motivos socioeconómicos del alumnado, con sus implicaciones de género, raciales y de todo tipo, pero especialmente ahí con un componente de clase muy fuerte, también tiene unas afectaciones laborales tremendas, ¿no? Es decir, el profesor no puede desarrollar bien su trabajo en estas condiciones. Entonces, así lo fuimos metiendo y hasta el punto de que yo considero que es de las reivindicaciones estrella por las que tenemos que luchar, ¿no? Ahí estoy con Fernanda, que sí, las escuelas son
espacios de disputa, lo estamos comentando aquí, pero hay que organizar esa disputa, ¿no? Y hay que organizarnos para poder enfrentarla. Respecto a la segregación, hay un informe reciente de Save the Children que han hecho una especie de cálculo, porque claro, en nuestra red, que la concertada tiene mucha importancia, en el caso de la Comunidad de Madrid ya estamos hablando de, creo que me roza el 30%, vamos, la concertada y la privada ya son el 50% del alumnado en esta comunidad. Y si hacemos un análisis por barrios, hay barrios donde llega al 80%, es una barbaridad, ¿no? Entonces el informe hace un cálculo para la cuestión para la Comunidad de Madrid en concreto muy interesante, que plantea que la red concertada provoca alrededor de un 25% de la segregación por motivos socioeconómicos. Y a mí me llamó la atención el dato, porque yo me esperaba que fuera más. Y entonces tenemos mucha producción de la segregación intrapública. Y se produce de diferentes maneras, ¿no? A ver, segregación en una sociedad capitalista, en la educación siempre existe. Ha mencionado Fernanda Bourdieu. Bourdieu hace estudios de épocas fantásticas, donde hacían políticas contra la segregación, becas para todo el mundo, etcétera, en la Francia del Estado del Bienestar, y descubre que a través de capital cultural y diferentes mecanismos sigue habiendo también segregación de clase social, ¿no? Ahora, ese no es el caso en el que estamos aquí. En la Comunidad de Madrid tenemos, aparte de eso, ya una segregación completamente políticamente abierta, ¿no? de proyecto político de los sucesivos gobiernos que tenemos en la comunidad. Y ahí lo que me parece interesante es analizar los mecanismos concretos. Por ejemplo, está la cuestión del distrito único, ¿no? Madrid es la comunidad autónoma que menos peso le da a que vivas cerca del centro para poder ir a ese centro. Entonces tenemos la situación de personas que viven a lo mejor cerca de un centro educativo, pero que te llegan al alumnado de clase media que se entera que esa escuela tiene un proyecto innovador o cualquier cosa de estas, y que te saltan en la lista porque tienen más puntos por parientes, por expediente académico, que también es algo que a veces ponen los centros que tienen un punto de libre elección. Entonces tenemos ahí un grave problema en esta idea de libertad educativa que vende la Comunidad de Madrid, muy fuerte y que es generadora de esta segregación intrapública. Que optan por un instituto, por un centro que no es el que les correspondería geográficamente, pero que tiene proyectos o es como mejores instalaciones. Sí, Monse, es una dinámica han promovido una dinámica de mercado intrapúblico, es decir, con la idea de bueno, que cada escuela tenga como su proyecto asociado al entorno, etcétera, pues hacen escuelas de élite y escuelas gueto, como popularmente se las conoce, pero dentro de la red pública. Y esto además reforzado por muchísimas más cosas. Yo el año pasado yo siempre he trabajado en estos denominados centros guetos menos un año. He trabajado en Carabanchel, en Vallecas, en varios centros, ¿no? Pero un año me tocó en el Gran Capitán, que es un centro que está sobre el río Manzanares. El año pasado me tocó al ladito de una zona muy humilde, como es la zona de Carpetana, etcétera, ¿no? Pero tiene todas las etiquetas maravillosas: centro de innovación tecnológica, centro de excelencia de no sé qué. Eso se nota mucho porque tienen más cursos de bachillerato que de la ESO, cuando en los centros complejos es justo al revés, se sostiene el bachillerato a duras penas, ¿no? Tienen muchísimas más aulas de bilingüismo, en fin, que nos podemos dedicar a analizar los mecanismos un montón de tiempo. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que, claro, los docentes también cobran muchísimo más, cobran complementos. Hay una política yo tuve la oportunidad de ir a una reunión que tuvo menos lectivas con la Consejería de Educación, y estaba ahí un tipo muy famoso en las negociaciones sindicales que se llama Zurita. Este es un histórico funcionario terrorífico, ¿no? Un tremendo tipo que tiene en su cabeza muchísimos datos y sabe muy bien por dónde mover las cosas, y le atacábamos en la tabla reivindicativa. También había una cuestión de salarios. No, es que la Comunidad de Madrid, en respecto al nivel de vida, es de la que menos se cobra los docentes, y él dijo, no, en realidad es que nosotros lo que hacemos es una derivación del salario por productividades. Y claro, algo de razón tiene, es decir, que hacen una división del propio conjunto de docentes, y según estés en un centro u otro, yo en ese centro estaba cobrando como unos 300 euros más al mes. Una barbaridad, simplemente porque tiene aulas de excelencia, etcétera. Entonces se empiezan a dar complementos por este tipo de cosas. Entonces la segregación, aparte de todas las afectaciones sociales, etcétera, que tiene, también tiene esta versión que sirve para dividir al profesorado. Mucho profesorado que, además, hay una categoría que se llama centro de difícil desempeño, como un eufemismo que le ponen a estos centros gueto, y muchos profesores que yo conozco, pues en la lista tratan de no ponerlos, tratan de no ir ahí. Entonces, vamos, ya para cerrar la idea, siempre decíamos de poner la segregación en el centro de la lucha educativa,
porque es que toca absolutamente todos los frentes y puede justamente por eso ser muy potente a nivel de movilización para unir diversas reivindicaciones. Qué micros instrumentos, ¿no? Yo quería como agregar un elemento al debate porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Dani y yo creo que todos los que trabajamos un poco en la pública tenemos ahora como una sensación eso, ¿no? de clasificación absoluta, ¿no? De segregación micro ya, ¿no? Depende del centro, del barrio, pero no solo incluso si te toca primero A o te toca primero C, o sea, como que ya hay unos niveles de segregación absoluta que yo creo que tienen, como decías antes, mucho que ver con la propia esencia de la escuela, o sea, la escuela le sirve al Estado y le sirve al proyecto neoliberal, ¿no? Para obtener tipos de trabajadores y esto yo creo que sigue siendo así y además la entrada ahora de la FP, ¿no? Está siendo también como muy en esa línea. Muchos compañeros de la FP nos cuentan cómo las formaciones de FP están tan relacionadas con lo técnico, ¿no? que se olvidan por completo de los contenidos que tienen que ver pues, con cuestiones, ¿no? de formación personal y de derechos sociales o de reflexión o de crítica, ¿no? Como que está claro ahora que con la FP es como hay alumnos que hacen cosas y alumnos que piensan cosas, ¿no? Esto como que está como muy claro. Pero yo sí que quería introducir otro elemento al debate porque creo que aunque la escuela cada vez está más segregada entre pública, concertada, privada y dentro de la pública toda la segregación que tenemos, sí que es verdad que cuando hablamos de educación obligatoria, educación secundaria obligatoria, la realidad es que cada vez tenemos menos fracaso escolar. Fracaso escolar entendido como personas que obtienen o no obtienen, mejor dicho, el título, ¿no? Entonces, claro, esto es un mix muy potente porque tenemos ahora mismo como una educación súper segregada, pero en la que hay como una especie de propuesta, ¿no? De la que todo el mundo consiga el título de secundaria. De hecho, ahora mismo el fracaso escolar está en un 13%. ¿Eso qué hace? Que, de alguna manera, la segregación más fuerte está siendo en los niveles superiores, ¿no? Es decir, que nuestro alumnado puede ser que consiga el título y que, sin embargo, se siga sintiendo igual de inútil. Es decir, a día de hoy, conseguir un título de secundaria te hace acceder a poco al mercado laboral. Y eso, para el profesorado, de alguna manera, pues, nos lleva a un lugar que yo creo que tenemos que reflexionar, porque si a día de hoy ofrecerles un título de secundaria al alumnado no es como anteriormente, ¿no? En los años 60 el 73% era el fracaso escolar, o sea, tener un grado escolar era algo, ¿no? Si eso no es lo que le podemos ofrecer al alumnado, ¿qué queremos ofrecerles al alumnado, ¿no? Y yo creo que ahí porque desde luego para mí me parece una buena noticia que todo el mundo tenga un título de secundaria, ¿no? Entonces, como para mí hay una disputa que es muy interesante, que es pues qué podemos pensar desde el profesorado de secundaria, qué queremos ofrecer y qué queremos proponer desde nuestra perspectiva de izquierdas al alumnado que sea el espacio de la escuela dentro de la educación secundaria obligatoria, ¿no? Y recogiendo un poco lo que decía Fernanda de no existen demandas de la clase trabajadora, bueno, yo creo que precisamente nosotros lo que tenemos que hacer es que la escuela sea un lugar útil, ¿no? Para, desde luego, no para que sea un ascensor social, que ya sabemos que eso es una fantasía, sino igual para visibilizar que ese ascensor social es un espejismo o que, como muchos, si consiguen montarte, pues te va a llevar a poco sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pensando ahí un poquito más allá de lo académico, ¿no? La educación secundaria obligatoria se puede convertir en un lugar interesante, ¿no? Es decir, si el título que vamos a dar ya no es tan importante, joder, pues qué bien, hablemos de lo importante entonces ahora, ¿no? ¿No? Ojalá hubiera esa deriva, ¿no? Porque, claro, un poco esa idea de qué exigencias tiene la clase trabajadora hacia la escuela. No sé cómo lo veis, pero yo diría, al menos en teoría, las mismas que siempre, ¿no? La de
tener una cualificación que permita que los hijos asciendan en la sociedad y puedan tener puesto de trabajo. Otra cosa es el ser conscientes de que, como tú dices, van a sacar ese título, pero ese título no les va a servir. Entonces, allí hay un problema, evidentemente, ¿no? Claro, es que la escuela nunca hay que entenderla como un espacio aislado. O sea, no es una institución aislada, digamos, de los planes económicos que pueda tener el Estado, las empresas, etcétera. De hecho, por ejemplo, uno de los elementos y de los mecanismos de segregación es la propia competencia entre los centros. Es decir, los centros realmente han adoptado una lógica muy propia de empresas, de neoliberal totalmente, de yo quiero tener el mejor alumnado, los mejores espacios, hacer programas para intentar que sea el mejor, porque claro, si tú haces un espacio, como decía Dani, de excelencia, etcétera, pues claro, aquellos alumnos que no tienen esas facilidades, pues evidentemente son desplazados. Entonces, claro, el problema está en que es un problema en conjunto que además tiene muchísimas capas y que además incluso a nivel organizativo, por ir con lo que decíamos antes, es muy complicado porque, por ejemplo, en menos lectivas hemos tenido siempre muchísima, por un lado, ciertas facilidades, pero por otro lado, bastantes dificultades, porque, por ejemplo, entre el profesorado estamos muy divididos. Y no por una cuestión de rencillas de unos contra otros, sino también porque es que las situaciones son muchas veces muy dispares. Es decir, si es diferente un instituto de Vallecas respecto del Gran Capitán, por ejemplo, es que tampoco tiene nada que ver una escuela infantil con un colegio, con un instituto, con una FP. Es decir, es un nivel de jerarquías y de segregación en tantos y tantos niveles que es muy difícil pensar cómo encajarlo todo para poder lanzar una propuesta conjunta. Y es que en última instancia esto es un debate que se tiene que dar y estructurar en la lucha en los propios centros. Es decir, lo suyo sería podernos sentar, que es algo que no se puede hacer. Ya porque no tenéis tiempo. Porque no tenemos ni tiempo, ni tenemos lugar, ni tenemos espacio muchas veces. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y pensar exactamente qué es lo que estamos haciendo, qué labor estamos cumpliendo y, sobre todo, qué podemos hacer desde nuestros propios centros de trabajo para poder cambiar aquellos elementos que están emponzoñando completamente la educación pública. Porque es que realmente, internamente, tenemos un montón de mecanismos de segregación y de opresión y de muchísimas otras cosas. Entonces, en ese sentido es muy complicado. Y a mí me parece muy interesante retomar un poco esta idea de qué se puede hacer ahí dentro, porque en el fondo se trata de intentar unir y aglomerar esas luchas, coger demandas de estudiantes, de profesores, de docentes en general, profesores que como son los de secundaria, también de maestras, etcétera, y pensar realmente todo ese proyecto de escuela, pero vinculado también a una lucha más allá de la propia escuela, porque luego está toda la lucha que se tiene que llevar en ese nivel más económico y político. Entonces se trata de vincular esos elementos económicos o a lo mejor esos elementos más pedagógicos con un proyecto político. Oye, ¿y tú crees que se puede hacer algo, Fernanda? Porque yo alguna vez te he oído quejarte como de alumnos o estudiantes que son más de derechas de lo que eran a lo mejor generaciones anteriores. ¿Tú crees que esa es una...? Bueno, pero eso es una reacción que igual tienen los días contados, ¿eh? Y junto con las retóricas del progresismo. O sea, si los chicos te cantan no sé qué de Franco a la puerta de la escuela, es por una reacción a los discursos ambiente, ¿no? Creen que eso es ser antisistema. Yeah. Bueno, eso son cosas que yo creo que eso, en cuanto que se vea que todos estos discursos aparentemente conservadores en realidad son oligárquicos, pues a lo mejor la resistencia sea bien a menos. Y hay centros donde no notas eso, ¿eh? Y hay centros donde se nota mucho, varía mucho entre centros, ¿eh? No son igual. Pero sobre todo lo que a mí me preocupa, porque no me preocupa a mí demasiado eso, los chicos, yo qué sé, se dejan también llevar mucho por las opiniones de las familias, por el ambiente ideológico en el que están, ¿no? Eso marca mucho. Pero a mí sobre todo lo que me preocupa es que ya no solo hablamos de una segregación interna de la escuela pública a través del bilingüismo, sino podríamos hablar de un intento de exclusión. Me explico, es decir, nosotros estamos por órdenes europeas y estatales facilitando la titulación en la ESO, como dice la compañera, ¿no? Cada vez más gente titula. Pero cuando los chicos de clase trabajadora tienen que seguir sus estudios, lo tienen que hacer a través, ese es el camino, lo tienen que hacer, bueno, lo suelen hacer a través de la formación profesional. Bueno, pues lo que sucede
lo que está sucediendo es que no hay plazas de formación profesional. Ya. Entonces, hace 2 años, creo, más del 50%, un poquito más del 50% de los solicitantes se quedaron sin plaza de formación profesional. Y el 45%, según comisiones obreras, era de formación profesional de grado medio. Es decir, se están retirando las plazas y están promocionando ciclos privados. Pero no solo de formación profesional superior, que eso ya venía pasando hace tiempo, sino de formación profesional de grado medio. O sea, ¿qué hace un muchacho de clase trabajadora una vez que después de mucho esfuerzo ha conseguido su título de la ESO? Pues optar a la formación profesional de grado medio. Y esa se está privatizando. Entonces, tú te encuentras con que se está dejando exclusa a una gran parte de la población. Por ejemplo, en estadísticas, chicos jóvenes que solo tienen título de la ESO. Está la cifra entre el 26 y el 27%. Sumamos ese pequeño porcentaje de abandono escolar que se va disminuyendo, que es verdad que eso se ha hecho bien. Pues te montas en un 30% más de gente que está exclusa de competencias que pueda exhibir ante el mercado laboral y con las que se pueda valorizar. Entonces es o bien proletariado de servicios, muy mal pagado, o bien, lo voy a decir que suena muy carca, pero no se me caen los anillos, que es verdad, o bien va el lumpenproletariado. Y ese tema irá estallando. O sea, una posible lumpenización de la sociedad puede pasar. Hasta ahora lo que ha habido es un aumento de gente que tiene títulos superiores, que eso con la deriva de la universidad pública, vete tú a saber qué va a pasar. Un progreso tímido de acercamiento a las medias de la OCDE, aunque estamos muy lejos de las medias de la OCDE, pero ha habido un lento acercamiento. Pero con las nuevas medidas de privatización, de oferta de ciclos privados y de retirada de la oferta de plazas públicas en formación profesional, esto se puede ir revirtiendo. Entonces, ese es el tema más grave que está pasando en la educación. En mi opinión. Y no se está peleando. Es decir, Comisiones Obreras saca los datos, los informes en prensa, yo los sigo, no tampoco soy una experta, o sea, sigo un poco los informes de ellos. Y eso no se está peleando, pero eso es lo que afecta a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora está retirada de cualquier demanda política sobre la educación, pero la están excluyendo. Ya, claro, eso tendría que ver un poco, vamos como siguiendo un poco en ese debate, tendría que ver un poco con las últimas preguntas que os queríamos plantear. Por un lado, modelo de escuela, o sea, entendiendo que la escuela es ese espacio de conflicto, ese espacio en discusión. Modelo de escuela, porque puede haber distintos modelos de escuela, una escuela puramente de instrucción, una escuela comunitaria más ligada a la comunidad, una escuela, podríamos decir que es entendida como un centro de dinamización de un territorio determinado, o sea, no sé. Y cómo eso se liga a las luchas de los propios docentes, porque, claro, sobre todo los que estáis más metidos en menos lectivas, por lo que yo he visto, estáis también con un proceso pues, asambleario, asamblea por centros, tal y cual, que desborda los sindicatos tradicionales, eso me parece que es así, que no solamente tiene un aire de defensa de las reivindicaciones de los profesores, sino también esas otras miras más de cuál es el lugar de la escuela. Pero sí quería preguntaros, ¿qué tipo de modelo de escuela, en qué tipo de modelo de escuela pensáis y cómo encardinar ese modelo, si es que eso es posible, con las luchas que estáis llevando adelante? Pues empieza tú, Dani. Pues nada, enorme pregunta y nada, solamente como por dar algún pensamiento así al aire de lo que puedo pensar sobre la cuestión. Creo que para tener un modelo de escuela pública lo primero que hay que conseguir es que sean escuelas públicas. Ahora mismo son escuelas denominadas públicas absolutamente intervenidas por el mercado. Entonces lo primero que hay que hacer es pelear contra eso para intentar que sean públicas. En este sentido me gustaría poner sobre la mesa la pérdida de democracia escolar que se ha vivido en las últimas décadas. Es decir, el consejo escolar es ya completamente anecdótico, los claustros cada vez tienen menos poder y bueno, yo personalmente sí que apoyaría un modelo de escuela pues la clásica reivindicación de la izquierda, ¿no? Es decir, los medios de producción para sus trabajadoras y trabajadores.
Entonces, pues que la comunidad educativa tenga en sus manos las decisiones fundamentales también del modelo educativo, ¿no? En cuestiones de debates pedagógicos, que es algo que luego también divide mucho al profesorado, ¿no? Profesorado más considerado más carca, más de pedagogía autoritaria, o los profes más como progresistas de pedagogías alternativas, etcétera. Yo personalmente tengo una posición un poco más de contexto, ¿no? Por ejemplo, yo leo a Antón Makarenko con sus colonias con chavales delincuentes en la URSS, y a veces tiene unas posiciones autoritarias que digo, bueno, es que a lo mejor ahí tiene cierto sentido y en otros lugares no. Entonces me parecería interesante que volver a tener poder en las escuelas, que se ha perdido completamente, todo viene desde fuera, con un sistema que nos ultradivide internamente, ¿no? Ya para acabar, por ejemplo, yo tenía, esto es Camilo de la división de las trabajadoras, me resulta súper importante. Ahora, hasta hace poquito fui delegado de la sección de educación pública de la CNT, y me reuní porque teníamos un problema con las integradoras sociales, que es una de las figuras laborales más precarias que tenemos en los centros educativos. Y haciendo un mapeo de las problemáticas que tenían, etcétera, que eran muchísimas, ponían arriba del todo el maltrato que tenían de sus propias compañeras y compañeros en el centro, especialmente de profesores y de equipos directivos, etcétera. Entonces, que no las consideraban ni siquiera personal pedagógico y tal. Entonces, pues bueno, yo creo que devolver un poco el poder a los centros también podría subvertir este problema de divisionismo, etc. Entonces, yo para empezar apostaría por recuperar democracia escolar y tratar de luchar contra la dinámica privatizadora de las escuelas públicas. O sea, una escuela no solamente pública, sino democrática. Claro. Que sería un adjetivo a lo mejor adecuado. ¿Y tú, Milena? Pues yo estando totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Dani, o sea, como que veo muy claro que luchas y modelo educativo tienen que ir de la mano. O sea, como que tenemos esta especie de división a veces, en las que a veces los profes hablamos de lo pedagógico o lo que nos gustaría hacer, y a veces como que parece que las luchas están como ligadas a lo sindical, ¿no? A nuestras reivindicaciones como trabajadores. Y yo en realidad es que creo que no puede haber una sin la otra, o sea, no puede haber un modelo educativo deseable sin que sus profesores y profesoras estén organizadas y luchen, ¿no? Y no podemos luchar por una escuela que no deseamos, ¿no? Con un modelo que nos guste. Entonces, como que creo que ahí tiene que estar muy unido. Y yo creo que hay menos lectivas que, aunque surgió de alguna manera por una reivindicación sindical, enseguida ha empezado esa discusión, se han retomado muchos de esos debates, se ha puesto la segregación en el centro, o sea que de alguna manera hay algo ahí que siempre aparece. Yo creo que, desgraciadamente, más en la Comunidad de Madrid, estamos tan a la defensiva, porque claro, el ataque a la escuela pública es tan brutal, que estamos muy en defender lo que tenemos. Pero es verdad que yo a veces pienso en un escenario así un poco que sería, bueno, imagínate que el 100% de la educación es pública, todos los alumnos se distribuyen por barrios aleatoriamente, conseguimos un montón de recursos. ¿Qué hacemos con los alumnos ahora, ¿no? ¿De qué llenamos nuestras aulas? Y yo creo que, bueno, que eso es importante, que lo vayamos discutiendo y debatiendo también, y que yo creo que tenemos que tener una propuesta educativa e integral deseable también, no solo lo que tiene que ver con la cuestión estructural, la cuestión laboral, sino también con lo que queremos que pase dentro de esas aulas, ¿no? Yo, un poco recogiendo lo de antes, creo que las escuelas tienen que ser un lugar que el alumnado sienta propio, sienta útil, un poco acabar con este recuerdo agridulce que tú dices, ¿no? Tiene que haber algo de cuestionamiento también a que seguimos teniendo un modelo fuertemente disciplinario y fuertemente machacador y clasificador y no sé, yo de mi jornada laboral la verdad que hay cosas, como decía el compañero, que disfruto, pero un montón de cosas que digo, realmente es que no tienen ningún sentido, ¿no? Y que no hacen más que alienarnos. Entonces, yo sí que creo que estamos en un momento un poco, o sea, que seguimos teniendo un poco los mismos referentes, ¿no? La educación libertaria, la educación popular, ciertas reflexiones de los movimientos de renovación pedagógica, pero ojalá, ¿no?, podamos encontrar como nuevas propuestas también que den respuesta a lo que le pasa al alumnado hoy, que tiene su complejidad específica e histórica, ¿no?
Entonces, bueno, yo sí que creo que luchas y modelo tienen que ir ahí muy de la mano y que además yo creo que van a hacer que si tenemos un modelo deseable, pues las luchas se hagan mucho más apetecibles. Claro, ¿no? claro. O sea, claro, yo también viví el proceso Bolonia cuando estaba en la universidad y la idea de la universidad como espacio de socialización, espacio de lucha, no solamente espacio donde ir a aprender determinadas cosas, sino como un espacio para imaginar también y pensar en una sociedad diferente, era muy importante. Entonces, esa idea de unir ambas cosas, aunque posiblemente algunos profesores no lo compartan, yo creo, ¿no? Habrá profesores que van como, no sé, como si fueran trabajadores de fábrica, pero en vez de ir a la fábrica van a la escuela, ¿no? Claro, es que, a ver, también es verdad que es muy difícil muchas veces salir de esa lógica, porque cuando estás trabajando tantas horas, tienes tantas cosas que hacer, es que llega un momento en el que ya lo único que quieres es poderte ir a casa, y además concretamente es que la enseñanza es una cosa que para el que tiene vocación y lo quiere hacer bien, claro, hay compañeros que pueden ser más insensibles, pero el que lo quiere hacer bien, vuelcas todo tu espíritu en ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy fácil, por ejemplo, quemarte. O sea, creo que leí hace poco un estudio que hizo Comisiones Obreras UGT en el que decían que el 80% de los docentes tienen síntomas de depresión, de ansiedad, etc. Es que es normal, o sea, porque es que llevamos un ritmo que es frenético. Y evidentemente eso genera muchísimas contradicciones, que es un poco lo que pasa cuando uno piensa, por ejemplo, en cómo organizar o cómo pensar la lucha dentro de los centros, porque los docentes, por un lado, sí que es cierto que pueden tener un poco ese ímpetu de decir, no, queremos una escuela diferente, pero al mismo tiempo se ven completamente arrinconados y dicen, es que tengo al mismo tiempo que aplicar medidas disciplinarias porque si no, no puedo dar la clase, no puedo enseñar, no puedo hacer nada, y evidentemente genera muchísimas contradicciones. Pero para mí eso tiene también que ver con una cuestión de que se tiene que construir una alternativa organizativa. Porque hay muchas veces que, claro, me decías antes, por ejemplo, del desencanto con los sindicatos o incluso con ciertas tendencias políticas que pueden, aunque tengan un discurso muy, vamos a decirlo así, muy progresista o muy tal, luego en el fondo no terminan de resolver los problemas de la escuela, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues yo que sé, si ir más lejos, las leyes que saca el Partido Socialista de Enseñanza no acaba, por ejemplo, con los conciertos ni acaba con la privatización, entonces, de raíz. Entonces es como, entiendo que uno se siente así y evidentemente pues no le dan muchas ganas, pero sí que es cierto que yo creo que se tiene que construir esa alternativa y que esa alternativa se puede construir desde los centros. Y la verdad es que, por ejemplo, en relación con lo que decía antes de la derechización del alumnado, hay que decir que luego también el alumnado, cuando se ha tenido que defender, etcétera, sale. O sea, quiero decir que luego es verdad, no sale de una forma muy organizada, también porque no hay esa organización, no hay ese, digamos, esas experiencias acumuladas, y luego además porque hay muchas organizaciones que se dedican a dinamitar las luchas, pero que es verdad que, por ejemplo, el año pasado salieron los alumnos de formación profesional a defender a luchar por sus plazas, y además lo hicieron de forma asamblearia, espontáneamente, de una manera increíblemente sana, y luego al final, pues bueno, sí que es cierto que se chanchulleó por arriba y tal, y el asunto se quedó ahí, pero que eso te da un optimismo de que existe esa alternativa y que se puede construir, pero es verdad que hace falta hacerlo desde los propios centros de trabajo. Evidentemente no va a venir del cielo, hace falta sentarse en una asamblea con docentes, con estudiantes, con familias, intentando hacer un frente único con todas las organizaciones que estén dispuestas a luchar por esa enseñanza pública, y poner sobre la mesa cuál es la estrategia, cuál es el plan, qué tipo de escuela hace falta, cuáles son las necesidades, porque luego, al fin y al cabo, experiencias como las que se vivió pues, en la Unión Soviética, que decía antes Dani, etcétera, también viene de la propia necesidad. Pues a lo mejor Makarenko necesitaba esa disciplina porque las circunstancias lo requerían, pero a lo mejor en otra sociedad pues ya no hacen falta. Es que luego también la propia lucha es una forma de aprendizaje que tiene el propio docente y el propio... Yo he aprendido mucho luchando por mis derechos y por los derechos de mis alumnos, porque te obligas a pensar qué es lo que estás haciendo y qué es lo que puedes proponer o lo que no puedes proponer. Sí, nos das una pincelada de optimismo. Sí. Pues, bueno, yo la verdad es que esto de los modelos de escuela y la cuestión disciplinaria es que eso lo carga un poco el diablo. O sea, yo pondría el centro en la cuestión de la reproducción de clase en el sistema escolar y en la cuestión de la exclusión. Porque los modelos de escuela muy a menudo son cosas que preocupan a los padres de clase media, que haya nuevas pedagogías,
Y lo cierto es que existen críticas también a esto de las nuevas pedagogías porque quien las puede usar muchas veces mejor y quien se desempeña mejor en ellas, como exigen creatividad por parte del alumno, proactividad y tal, es la gente que tiene ya capital cultural, los chicos que tienen ya capital cultural previo. Entonces, no sé. ¿Eres crítica con ese tipo de cosas? Yo de esas cosas, la verdad... Y con la escuela, que supongo que implique mucho a los padres y que exija que los padres estén ahí. Claro, o sea, la escuela democrática, pues depende de qué escuela democrática. Luego podríamos hablar de la democracia en los centros, por ejemplo, reforzar los claustros, pues que el cuerpo de profesores sea un cuerpo, no auténticamente un cuerpo, significaría que por lo menos sus demandas corporativas, que ahora mismo no es capaz de hacerlo, pelear por ellas, como pasaba, por ejemplo, en la generación tuya, en la de mis padres, ¿no? Que los claustros sí pesaban, ¿no? Sí. Ahora no pesan nada, o sea, viene una inspección, viene la inspección, te cagas. Ya está, punto pelota. Pero aquí vuelvo a la misma idea, ya sé que es un poco machacón. Si solo tenemos demandas de clase media en la escuela, que son las de segregación interna a través del bilingüismo, que eso también se ha hecho porque como tú asimilas todo el alumnado vulnerable, para no volverte centro gueto, los claustros, y esto sí lo hacen los claustros, deciden convertirse en centro bilingüe y así mantener un alumnado de clase media y que el centro no se vaya por peteneras y no sea incontrolable disciplinariamente. Entonces esto se ha hecho así. Y además tienes la concertada, y además tienes la zona única, y además los puntos por cercanía en los decretos estos de libre elección pesan menos, y además tienes el punto dinástico de que tus hermanos antes han estado. Bueno, a la clase media se le da la escuela pública y la concertada, se le dan las dos, se la ofrecen. Yeah. Entonces, como no haya una posibilidad de que la clase trabajadora se plantee y diga nosotros requerimos una formación, una cualificación, no queremos estar excluidos, no queremos la privatización de la FP, queremos que se nos den más medios, reducción de ratios para una atención más individualizada. Como eso no se haga, podremos tener claustros corporativos, ¿no? Tener un cuerpo de profesores, pues eso podríamos decir un poco clasista, un poco, ¿no? Que no, es difícil que eso vuelva a pasar porque la autoridad del profesor ya no la vivimos ni siquiera internamente, ¿no? Podremos tener nuevas pedagogías, incluso de carácter un poco neoliberal, pero no resolveremos realmente el problema. Para que haya una nueva escuela lo que tiene que haber es un sujeto que tenga exigencias con respecto de ellas. Y la cuestión es siempre, ¿y qué sujeto? ¿Y cómo vamos a por ese sujeto? ¿Y cómo organizamos las luchas para que ese sujeto aparezca? Que sería la clase trabajadora, que hiciera esas demandas al sistema educativo. Si no existen mecanismos políticos para hacer eso, vamos a seguir teniendo el problema. Supongo que en menos lectivas esto, yo no he ido a las últimas reuniones, pero esto probablemente se ha debatido alguna vez. ¿Hablamos con las familias? ¿Cómo hablamos con las familias? ¿Cómo les contamos lo que está pasando? Esa es una asignatura pendiente que yo supongo que en los próximos cursos pues tendremos que ir resolviendo. Hay que acercarse a las familias de clase trabajadora, hay que potenciar la politización de los centros de FP, toda esa labor yo creo que es la prioritaria. Pues yo creo que estamos llegando al final. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra colaboración. Menos Lectivas, según decías, convoca una mani para febrero. Sí, el 23 de febrero queremos hacer una gran manifestación de la escuela pública. Hemos contactado con compañeros de la universidad, estamos haciendo un esfuerzo precisamente para las familias, organizaciones estudiantiles, etcétera. Y estamos intentando ver si sacamos esa rabia de la escuela pública a la calle para exigir precisamente todas estas demandas que estamos comentando. Pues nuestros espectadores están todos invitados a la gran mani del 23 de febrero y muchas gracias a todos vosotros y vosotras y mucha suerte. Gracias. Gracias. En el cine, la educación ha sido una herramienta poderosa para reflexionar sobre la sociedad, las relaciones humanas y el poder transformador del aprendizaje. Hoy te recomendamos 4 películas que exploran la escuela desde perspectivas únicas y emocionantes. Comenzamos con Un Chanchant, 1982, de Jean-Marie Straub y Daniel Ulliet. En apenas 8 minutos, esta joya del cine experimental nos presenta a un niño que se niega a aprender en la escuela, porque no encuentra sentido en obedecer.
Basada en un relato de Marguerite Duras, es una reflexión sobre la resistencia infantil y el cuestionamiento de las normas establecidas. Alors, on refuse de s'instruire, enfant Ernesto? Exact. Et pourquoi? Parce que ça a duré longtemps, très longtemps. L'instruction est obligatoire. Pas partout. On est ici, on est ici. Ser y tener, 2002, de Nicolas Philibert. Es un documental que nos lleva a una pequeña escuela rural en Francia, donde un único maestro enseña a niños de diferentes edades. A través de momentos cotidianos y conmovedores, la película muestra la dedicación docente y la importancia de la educación personalizada en un entorno comunitario. ¿Están limpias? No. ¿Estaban más sucias hace un rato? Sí. ¿Y ahora? ¿Crees que están limpias? No. ¿5 por 6 son 25? Señor, mire el pulgar. El meñique y el pulgar están. El in, Dice. el co, El corazón. el anu, Lar. el me, el me, Nudo. meñique. Meñique. ¡Alice! ¡Alice! En la clase 2008 de Laurent Cantent seguimos a François, un profesor de lengua en un instituto de un barrio multicultural de París. Basada en una novela autobiográfica, esta película nos sumerge en las complejidades de la relación entre docentes y estudiantes, mostrando cómo la diversidad y las tensiones sociales se reflejan en el aula. Del pretérito imperfecto del subjuntivo, ya me estáis diciendo que no sirve para nada. Empezad por dominarlo y después podréis cuestionar su utilidad. Pone, si lo que tienes que decir no es más importante que el silencio, entonces cállate. Suleimán, si pudieras escribir cosas así de interesantes en tu hoja en vez de en tu brazo, sería maravilloso. Creo que se está usted pasando un huevo. ¿Ah, sí? Yo no creo que me esté pasando para Todo nada. el mundo lo piensa, que se pasa usted mucho. Yo pienso como como él. Te he dicho que no me toques. ¡Me piro ahora mismo de aquí! François, tranquilo, no te agobies. Además, ¿has visto cómo nos hablan? Dan igual las circunstancias. El hecho es que se le cruzaron los cables y es grave. Eso es todo. Señor, no se pase. A cualquiera se le pueden cruzar los cables. Por supuesto, pero luego uno se puede tranquilizar. A veces hace o dice cosas que están muy bien. Con el pretexto de que de vez en cuando hace algo bien, menos mal, le dejamos en paz y que se estanque ahí solito en su miseria. Y después no hacemos nada. Eso es comprar la paz social, nada más. Sí, el de la República, el libro de la República. ¿La República de Platón? Sí. ¿Y qué tipo de preguntas hace? ¿Sobre qué pregunta? Sobre todo, sobre el amor, sobre la religión, sobre Dios, sobre la gente, sobre todo. No es un libro de golfas, ¿eh? Finalmente, La Ola, 2008, de Denis Gansel, nos lleva a una experiencia educativa que se sale de control. Inspirada en un experimento real, esta película alemana muestra cómo un profesor, al intentar enseñar sobre la autocracia, termina creando un movimiento totalitario entre sus estudiantes. Es un impactante recordatorio de los peligros de la manipulación y el conformismo. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was machen Sie da? Herr Kohlage, glauben Sie mir, Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Wie kommt ihr dazu, so ein Zeichen zu versprühen? Keine Ahnung, wovon du redest, du Stricher. Renn um dein Leben oder ich blas dir dein Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim. Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht weinen. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Du genießt es, wie sie dich vergöttern, in deinen Unterrichtsströmen dir an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren. Du musst es abbrechen. Sofort. Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay?